Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Es un placer para mí participar en este Congreso Internacional de Cardiología Cardiolili. Quería dar las gracias a la Fundación Valle del Lili, a todos los organizadores, especialmente al doctor Juan Esteban Gómez Mesa y a la Universidad de CSI por permitirme participar en esta interesante mesa. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es, como ustedes saben, el tema de particularmente las estatinas y el riesgo cardiovascular en las personas que viven con VIH, que es como se les denomina ahora, es decir, verán ustedes en toda la presentación las siglas PVV. En cuanto a potenciales conflictos de interés, estos pueden ser mis conflictos de interés, pero como ven ustedes, ninguno de ellos coincide con esta ponencia. Y lo que vamos a tratar hoy, como verán ustedes, se basa mucho en esta recomendación que les presento aquí, que es la recomendación que es un documento de posicionamiento sobre el uso de estatinas en la prevención primaria cardiovascular de las personas que viven con VIH. Y como ven ustedes, este es un documento que está realizado básicamente por GESIDA, que es el grupo de estudio de SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, en el que he participado personalmente como consultor para poder hacer unas recomendaciones en cuanto a esta situación de personas con VIH y prevención primaria cardiovascular y estatinas. Bien, el guión que vamos a seguir, básicamente comenzaremos con el complejo escenario de las personas que ven con VIH y la enfermedad cardiovascular, las estatinas en estos pacientes, las recomendaciones, próximos pasos y unos cuantos mensajes para llevar a casa. En cuanto al complejo escenario de las personas que viven con VIH o los infectados por VIH y la enfermedad cardiovascular, tienen ustedes que tener en cuenta que nos encontramos ante una situación en la que tenemos, por una parte, la propia enfermedad por VIH, como ustedes pueden ver en este gráfico, en el que sabemos que existe una activación inflamatoria de los procesos aterotrombóticos y ateroscleróticos, existe también una exacerbación de la presión arterial elevada, una alteración del perfil lipídico, pero por otra parte también sabemos, como en este caso, en esta figura gráfica, ven ustedes que vale más una imagen que 1000 palabras, en la que vemos que el propio tratamiento antirretroviral nos puede producir efectos deleterios y efectos adversos. En este caso vemos la situación en la que se produce una cristaluria por indinavir que puede acabar produciendo problemas a nivel de lo que es el riñón. Pues bien, ¿qué sucede cuando tenemos un paciente que vive con VIH? Ven ustedes que a lo largo de los años, el riesgo relativo a lo largo de los años de enfermedad cardiovascular va aumentando. Ven ustedes en la línea azul que existe un riesgo que va aumentando a lo largo de los años que estas personas viven con la infección por VIH. Pero ven qué pasa cuando reducimos la presión arterial, baja este riesgo relativo de enfermedad cardiovascular, todavía más cuando bajamos el colesterol en 1 milimol litro y muy importante es, pero no es el tema de esta charla, el dejar de fumar, porque seguimos viendo que es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular para nuestros pacientes. Vemos que estos pacientes tienen realmente un riesgo importante asociado al tabaquismo y por lo tanto dejar el tabaquismo es fundamental en ellos. Aquí de otra manera ven ustedes lo que sucede en todos los pacientes con riesgo moderado elevado, y les quiero llamar la atención sobre lo que pasa con el dejar de fumar, que es la columna amarilla, el tratamiento de la hipertensión y de la dislipemia en la columna verde, y en la columna morada ven ustedes la aproximación conjunta de afrontar de todos los factores de riesgos cardiovasculares, tanto en pacientes en general como en pacientes con riesgo moderado elevado. Pues bien, ¿por qué estatinas en la prevención primaria y secundaria de pacientes que viven con VIH? Pues bien, tenemos dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, no hay ningún efecto diferente ni por interacción ni por nada en cuanto al efecto de las estatinas en pacientes que están tomando tratamiento antirretroviral y que tienen VIH.
Hay únicamente que tener en cuenta que los pacientes que tienen infección por VIH son pacientes que toman el tratamiento antirretroviral que sí que tiene alguna interacción farmacológica por el tema de su interacción con los citocromos que metabolizan los fármacos. Por lo tanto, si no cuestionamos el tema de la interacción farmacológica y nos fijamos única y exclusivamente en el efecto que tiene la estatina en pacientes con infección por VIH, vemos que hay realmente un efecto importante a nivel del descenso del perfil lipídico. Pero vamos un poquitín más allá. Ven ustedes que existe este trabajo que se publicó en 2015, en el que cuando analizamos los diferentes marcadores inmunes, en este caso de linfocitos TCD4, linfocitos TC16 y linfocitos TCD8, vemos que existe una reducción de la afectación inflamatoria cuando tratamos a los pacientes durante 48 semanas con rosuvastatina. Ven ustedes que se disminuyen los factores, los marcadores de inflamación y se disminuye también la activación de los linfocitos y de los monocitos cuando tratamos con tratamiento antirretroviral y además añadimos 48 semanas de rosuvastatina. Por lo tanto, sabemos que hay un efecto a nivel inflamatorio y hay un efecto también a nivel de disminución del perfil lipídico. Y todo esto se sirvió para que en el año 2023, hace aproximadamente un año y 2 meses, se publicara en New England Journal of Medicine este ensayo clínico, que ha sido el primer ensayo clínico de prevención de eventos cardiovasculares en pacientes con infección por VIH. Ven ustedes que en estos pacientes que tenían un riesgo cardiovascular moderado alto, pero no muy alto, se randomizaron a placebo versus pitavastatina 4 miligramos al día. Y se valoró la prevalencia y la presencia de eventos cardiovasculares mayores, en este caso la suma de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal, angina inestable, ictus y accidente isquémico transitorio, revascularización arterial y enfermedad arterial periférica, como objetivo primario el combinado de todos ellos. Y como objetivos secundarios en este ensayo se miró de valorar los componentes individuales del objetivo primario combinado, cada uno por separado, de la muerte global, los predictores del efecto de la estatina, los efectos inmunológicos, antiinflamatorios y metabólicos y el efecto de las estatinas en las comorbilidades no relacionadas directamente con el VIH, como la diabetes mellitus, las infecciones y el cáncer. Pues bien, ¿qué sucedió con este estudio? Pues como ven ustedes, este estudio nos muestra que cuando iniciamos pitavastatina versus placebo en una cohorte de pacientes con riesgo cardiovascular moderado alto en tratamiento antirretroviral, hay una reducción del 35% en el objetivo primario versus el tratamiento con placebo, y si comparamos el primer evento cardiovascular mayor o muerte, el tiempo hasta la aparición de pitavastatina con placebo, vemos que hay una reducción del 21%. Por lo tanto, vemos que pitavastatina en estos pacientes con tratamiento antirretroviral, riesgo cardiovascular intermedio alto y tratamiento antirretroviral, como les decía, es efectiva para reducir los eventos cardiovasculares mayores o, en este caso, también el evento cardiovascular mayor o muerte. ¿Y qué sucede con los componentes de los eventos principales? Pues bueno, ustedes que en todos los casos hay una reducción significativa que se mueve alrededor del 30-35%, a veces el 20%, dependiendo de la cantidad de eventos que había y del número de eventos que aparecieron. Y sobre todo también es importante el valorar diferentes subgrupos, y como ven ustedes aquí se valoran por riesgo cardiovascular, por edad, se valora también por el género, se valora por la raza, se valora por el estado del tabaquismo, se valora por ser hipertensos o no, por los niveles de LDL, por los niveles de CD4, por los niveles de carga viral de VIH, se valoran también por el nadir de CD4, se valoran por el tipo de tratamiento antirretroviral y la duración del tratamiento antirretroviral, y vemos que no hay
ninguna diferencia en cuanto a los subgrupos, sino que los subgrupos son consistentes en todos los casos y en todas las regiones y razas, independientemente de la carga viral, independientemente del CD4, independientemente del nivel de LDL, de la edad y del sexo, no hay ninguna diferencia en los grupos. Y lo que es más importante es, esto es a precio, hay que pagar algún precio de seguridad en estos pacientes. Pues ven ustedes que realmente no existe una diferencia significativa, únicamente los que ya son atribuibles a la pitavastatina per se, que son un discreto aumento de diabetes mellitus, pero que ustedes saben que no nos lleva a disminuir en los tratamientos con estatinas, y algo de mialgias, como ya sabíamos. ¿Por qué utilizan pitavastatina en este caso? Pues ven ustedes que en estas recomendaciones de tratamiento antirretroviral y interacciones con fármacos que actúan sobre el CYP3A4, vemos que cobicistat y los inhibidores de proteasa producen una disminución de la actividad de CYP3A4, y los únicos que no son metabolizados por CYP3A4 son pitavastatina y pravastatina, y también se puede utilizar atorvastatina y rosuvastatina. Lo único que se recomienda es iniciar la dosis bajas y una titulación cuidadosa. Por lo tanto, tenemos ya un fármaco o un grupo de fármacos que son eficaces en el tratamiento tratamiento con estatinas, en tratamiento antirretroviral para reducir la enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Pues miren, en primer lugar les presento aquí las recomendaciones que hace la Asociación Europea de Lucha contra el SIDA, y esta es una asociación que propone básicamente el tema de la valoración del riesgo cardiovascular. Curiosamente, los que se dedican a infección por VIH se han basado mucho en las escalas norteamericanas. Nosotros en el documento que les presenté antes intentamos de alguna manera adaptar y comparar el riesgo cardiovascular, y aquí ponemos esta tabla de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2021, en la que valoramos cuáles son el riesgo bajo, moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. Y lo que dicen en estas guías es que en primer lugar tenemos que aconsejar a las personas, después de asesorar el riesgo, a llevar un estilo de vida saludable, dejar de fumar, hacer ejercicio, hacer una dieta baja en lípidos, perder peso. Y si el riesgo cardiovascular a 10 años es mayor del 10%, quizás habría que considerar una modificación del tratamiento antirretroviral. Por cuestión de tiempo no les traigo aquí un ensayo clínico que hemos realizado en el que se ha visto que la combinación de darunavir con algún booster es mejor en cuanto al perfil lipídico, y también es mejor en cuanto a la progresión de carga aterotrombótica a nivel de la carótida. Pero ya les digo que por cuestión de tiempo no he traído las diapositivas. Vemos que a nivel de presión arterial hay que conseguir bajar a los objetivos que recomiendan las guías. A nivel de lípidos, también los objetivos que recomiendan las guías son los que se recomiendan por parte de la Asociación Europea, y por parte de coagulación y de glucosa los objetivos son exactamente los mismos que en la población general. ¿Y cuáles son las necesidades que se tienen para los próximos años? Pues miren, en este cuadro que ahora les detallaré, se detalla cuál es la necesidad para prevención y para tratamiento, y cuáles son las perspectivas futuras, tanto en países de bajos y medianos ingresos como países de altos ingresos. Ven ustedes que en cuanto a la prevención en países con bajo y medianos ingresos, se recomienda que se aumente el conocimiento de la enfermedad cardiovascular, y se recomienda que también se aumente el conocimiento de los factores de riesgo, de manera que haya una valoración conjunta y de rutina de la enfermedad cardiovascular y de los factores de riesgo. Además, se deben de establecer políticas para reducir el consumo de tabaco. Bien, aquí ven ustedes lo que sucede en cuanto a países con alto
alto riesgo, vemos que hay una necesidad, países con altos ingresos, hay una necesidad de disminuir el tabaquismo, de disminuir la reducción de enfermedad cardiovascular mediante la disminución del tabaquismo. También, como hay un aumento de peso asociado a la terapia antirretroviral, debe de examinarse y valorarse esta subida de peso, debe de reducirse las disparidades a nivel de la prevención primaria, porque sabemos que este tipo de pacientes normalmente no son prioritarios a la hora de hacer prevención primaria, y hay que reducir esta disparidad. Y hay que identificar, sobre todo, interacciones entre los factores que contribuyen al VIH y las comorbilidades. Y hay que aumentar el conocimiento por parte de los médicos y los pacientes de la posibilidad de enfermedad arterial, de insuficiencia cardíaca y de muerte cardiovascular. Y sobre todo reducir la transmisión del VIH. Bien, en cuanto al tratamiento en países de bajos y medianos ingresos, básicamente aumentar el acceso al tratamiento antirretroviral, se debe aumentar el tratamiento de las medicinas esenciales para el manejo de los factores de riesgos y, sobre todo, mejorar el acceso a la medicación, a la valoración y tener grupos de fuerza que nos puedan ayudar a mejorar la prevención cardiovascular en pacientes que viven con VIH. Bien, en cuanto a tratamiento en países de alto riesgo, vemos que se debe de aumentar la coordinación entre los médicos que se dedican a atención primaria, médicos que se dedican a VIH. Como les he dicho antes, hay una diferencia importante entre la evaluación de riesgo que hacen los que se dedican a VIH y los que no nos dedicamos, porque hemos seguido caminos diferentes y es hora de romper con esa diferencia y alcanzar una paridad y una manera de actuar similar. ¿Cuáles son los caminos futuros? Pues básicamente se ha de implementar modelos de prevención cardiovascular que integren a todos los que participan en la prevención cardiovascular. Hay que aumentar los estudios de enfermedad cardiovascular relacionada con el VIH en mujeres, tenemos pocos estudios. Hay que aumentar la prevención de riesgo y la estratificación en el VIH porque no tenemos herramientas específicas para prevenir y para calcular el riesgo. Hay que mejorar la eliminación del tabaquismo y hay que reducir las disparidades en cuanto a el cuidado y prevención de enfermedades cardiovasculares. Pues bien, como mensajes para llevar a casa, les incluyo aquí las recomendaciones que hemos hecho en el documento que les he presentado al principio, que es un documento oficial del Grupo de Estudio de SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, en el que he tenido la oportunidad de participar como revisor externo y como autor de estas guías. Básicamente hay que tener en cuenta que las personas que viven con VIH tienen un riesgo elevado de enfermedad aterosclerótica, de trombosis y de insuficiencia cardíaca. Y hay que tener en cuenta también que la inflamación crónica y la activación inmunitaria, a pesar de que el tratamiento antirretroviral sea eficaz, persiste y desempeña un papel muy importante en la patogénesis de la enfermedad cardiovascular. Por tanto, necesitamos más investigación sobre las estrategias óptimas de detección y tratamiento de enfermedad cardiovascular. Las intervenciones para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en infectados por VIH a menudo están infrautilizadas y, por lo tanto, en mayores de 40 años que viven con VIH hay que hacer una valoración de riesgo cardiovascular. Aquí se recomienda la escala ASCVD. Estamos pendientes de que en el próximo futuro se disponga de score de riesgo para población latinoamericana y, por lo tanto, lo que les recomiendo yo es que utilicen la escala que se utiliza en el resto de la población de manera habitual para tener una valoración de riesgo. Se recomienda realizar un abordaje global y hay que hacer modificaciones del estilo de vida, dieta adecuada, abandono del hábito tabáquico, siempre prevención farmacológica y ha de ser más intensa cuanto mayor sea el riesgo. Y esto tiene una recomendación de grado A1, por lo tanto la recomendación máxima. Si tenemos una persona que tiene un riesgo menor de 5, se considera una estatina de intensidad moderada. En este caso sabemos que una estatina de intensidad moderada sería pitavastatina.
y se procede a tomar la decisión de forma individualizada para la prescripción. Si el riesgo es entre 5 y 10, se recomendará una estatina de intensidad moderada, en este caso pitavastatina, y si el riesgo es mayor de 10, por lo tanto es un riesgo importante, se inicia una estatina según las guías de la población general. Ya saben ustedes que aquí se recomienda rosuvastatina o atorvastatina porque son las más potentes en este caso, y no hay ninguna contraindicación a la utilización de ezetimiba combinada con estatinas. La dosis de estatina de intensidad moderada sería pitavastatina de 4 como primera elección o dosis bajas de atorvastatina o rosuvastatina. Ven ustedes que la pitavastatina tiene una recomendación A2, nivel de evidencia A porque hay ensayo clínico y 2 porque solamente hay un ensayo clínico. Y las otras recomendaciones de atorvastatina y rosuvastatina son evidencia B2. Y la indicación de estatinas como prevención primaria requiere que se inicie y se mantenga la colaboración entre los diferentes niveles de atención y que el sistema de salud público reconozca la necesidad de este tratamiento para los pacientes. Y esto tiene una recomendación de grado B2. Y esto era lo que les quería compartir hoy. Muchas gracias nuevamente por permitirme participar y es un placer participar con el resto de los ponentes que son grandes amigos y espero que hayan disfrutado con esta sesión y que hayan aprendido mucho. Muchas gracias.